El aguacero torrencial de aquella noche de noviembre sobre Sevilla no era un simple evento meteorológico, era un espejo del clima emocional que reinaba en el corazón de Javier Soto. Desde el piso 30 de su ático de cristal, en el opulento barrio de Nervión, las luces de la ciudad se difuminaban en un lienzo gris y brillante, como si la propia realidad estuviera cubierta por un velo. Javier, a sus 39 años, era la quinta esencia del éxito financiero en la España del siglo XXI. Gestionaba fondos de inversión por miles de millones de euros, una cifra que mareaba, pero que él manejaba con la frialdad de quien solo ve el mundo en términos binarios, ganancia o pérdida. Su vida estaba pulida y perfecta por fuera, el Mercedes de alta gama, la ropa de diseñador, las cenas de negocios en locales con estrellas Michelin. Por dentro, sin embargo, era un mausoleo de soledad dorada. Su divorcio, acaecido hacía 5 años, fue tan limpio y contractual como una adquisición de acciones, dejando solo un eco vacío en las habitaciones de su ático. El único legado de su padre, un financiero de la vieja escuela, era la máxima grabada a fuego en su conciencia. En este mundo solo importan los resultados y los beneficios. La amabilidad es una distracción costosa, el amor, una debilidad terminal. Javier había cumplido la profecía, construyendo una fortaleza inexpugnable alrededor de su corazón. Estaba a punto de cerrar las cortinas automatizadas, dispuesto a servirse un whisky escocés, un ritual solitario para sellar otro día de victorias bursátiles, cuando la vio. La figura, sentada bajo un robusto árbol de caucho en el pequeño parque que lindaba con su edificio, era inequívocamente la de Elena Ruiz. Su empleada doméstica, de apenas 27 años, con el uniforme de la agencia, una prenda azul clara, ahora completamente empapada y pegada a su cuerpo. Lo que le heló la sangre a Javier no fue la imagen de la precariedad, una escena que su cerebro entrenado para el análisis de riesgo habría categorizado y descartado. Fue el tipo de llanto. No era el murmullo discreto de una pena pasajera, sino el temblor incontrolable de alguien que había tocado el fondo del pozo emocional. Se sujetaba el estómago con una mano, mientras la otra sostenía un recipiente de plástico blanco, el tipo de envase económico para comida para llevar. Ella comía a intervalos irregulares, y entre bocado y bocado el cuerpo se convulsionaba. Desde el piso 30, Javier pudo percibir la magnitud de ese dolor, una agonía que su propia riqueza le había blindado de experimentar. Por primera vez en muchos años, un sentimiento que no era avaricia ni ambición se movió en su pecho. Una punzada de compasión tan inesperada como un fallo en el mercado de valores. Dejó el vaso intacto, tomó su paraguas, un accesorio que rara vez usaba, prefería ir de garaje a garaje, y bajó. Elena Ruiz había entrado en su vida hacía 6 meses, a través de una agencia de servicios domésticos con todas las garantías de legalidad y cumplimiento de la ley de empleo española, pero su presencia era casi espectral. Venía 3 veces por semana, convertía el caos de Javier en orden quirúrgico, planchaba sus 20 camisas de hilo con una perfección que rayaba en lo artístico y desaparecía antes de que él pudiera notar su presencia. Cabello castaño, siempre recogido en una coleta práctica, ojos color avellana que rehuían el contacto visual. Javier no sabía nada de su vida y jamás se le había ocurrido preguntar. La regla era simple: mantener la distancia, pagar a tiempo y disfrutar de la perfección de su trabajo. Pero la realidad que iba a descubrir era un brutal contrapunto a la pulcritud de su ático. El ascensor, normalmente una flecha silenciosa, tardó lo que pareció una eternidad en descender. Al salir al frío vestíbulo de mármol y luego a la calle,
La lluvia lo golpeó con una fuerza que parecía castigarlo por su ceguera autoimpuesta. Se acercó a Elena lentamente, el paraguas abierto sobre sí mismo, un escudo fútil contra el aguacero de su propia conciencia. Al estar cerca, pudo ver la escena con una claridad desgarradora. Elena estaba sentada contra el tronco húmedo, su uniforme pegado a su piel, la expresión de su rostro, un mapa de la desesperación. El recipiente que sostenía contenía efectivamente judías de lata frías, una comida barata que en España se asocia al último escalón de la supervivencia económica. El sobresalto de Elena fue violento cuando Javier habló, su voz sorprendentemente suave. Intentó levantarse de un salto, el recipiente cayendo al suelo y derramando su magro contenido. La vergüenza que sintió Elena no era solo la de ser descubierta llorando, sino la humillación de ser vista en su absoluta vulnerabilidad por el hombre que representaba todo lo que ella no tenía. Miguel vio en sus ojos no solo miedo, sino una resignación profunda, la aceptación de tener que justificar su dolor ante el juicio de la sociedad. Fue este último detalle lo que rompió la barrera final de Javier. Sin pensarlo, se quitó su chaqueta costosa empapada en segundos y la colocó sobre los hombros de Elena. Luego abrió el paraguas, ofreciéndole refugio no solo de la lluvia, sino del mundo. Cuando le preguntó qué estaba sucediendo, Elena intentó la mentira social de que todo estaba bien, pero su voz se quebró en sollozos. Fue entonces cuando la verdad se desveló, una verdad que en la rica España del siglo XXI es, tristemente, común. No tenía dónde vivir. Llevaba 3 meses durmiendo en su viejo Opel Corsa, aparcado en diferentes zonas de la ciudad cada noche, temiendo las multas y los riesgos de seguridad. Esta situación, vivir en la calle y usar el coche como vivienda, aunque desesperada, está sujeta a la Ley de Seguridad Ciudadana y las ordenanzas municipales de tráfico, haciendo de su existencia una cuerda floja legal. La causa de su llanto era su madre, Isabel Sánchez, de unos 55 años, que había sido maestra de primaria y ahora se enfrentaba al fallecimiento inminente a causa de un cáncer de páncreas en fase avanzada en un centro de cuidados paliativos en Córdoba. Los ahorros de toda una vida de trabajo de Isabel y Elena se habían evaporado en 6 meses de tratamientos oncológicos, esperanza y decepción, un reflejo amargo de los límites del Sistema Nacional de Salud, SNS, para cubrir tratamientos experimentales o la calidad de los cuidados paliativos más caros. Elena tenía que cubrir esos costes para su madre y al mismo tiempo mantener a su hermano menor, Marco, de 17 años, un chico brillante que luchaba por terminar el bachillerato, necesitando dinero para transporte, libros y comida, un sacrificio que era su responsabilidad familiar desde que su padre las abandonó cuando ella tenía 10 años. Trabajaba 7 días a la semana para 5 familias, desde las 6 de la mañana hasta bien entrada la noche, ganando lo justo para la residencia y su hermano, pero incapaz de permitirse un alquiler. Comía sobras que sus empleadores tiraban, y si no, judías de lata frías. Esa noche el dolor era insoportable porque el hospicio había llamado, el final estaba cerca. Quizás le quedaban días, no semanas. Y Elena no tenía ni siquiera los 30 o 40 euros necesarios para el billete de tren de alta velocidad a Córdoba para despedirse. Javier escuchó en silencio, absorbiendo cada detalle. El contraste entre la mujer que planchaba sus camisas de 200 euros y su realidad de coche y latas frías era un golpe en el estómago. Él con 3 pisos vacíos, almacenes llenos de cosas inútiles y una vida basada en la acumulación sin sentido, estaba siendo confrontado por el sacrificio y el coraje incondicional de una mujer que, a pesar de haberlo perdido todo, seguía luchando por su familia.
Su vida, que antes había visto como el pináculo del éxito, se le antojó miserablemente superficial. Cuando Elena terminó, el silencio fue denso, solo roto por la lluvia constante y el latido desacompasado de la nueva conciencia de Javier. Fue entonces cuando tomó la decisión que lo cambiaría todo, una resolución firme y positiva. «Esta noche no dormirá en su coche», dijo Javier, su voz despojada de cualquier condescendencia, llena de una dulzura que ni él reconocía. «Tengo una habitación de invitados en el ático. Está limpia, vacía, es suya, y mañana por la mañana yo mismo la llevaré a Córdoba». Elena lo miró como si hubiera propuesto una locura, su mente entrenada para la humildad y la autosuficiencia, rechazando la caridad. Protestó, con miedo a ser una carga, a que este gesto tuviera un precio oculto, pero Javier fue inusualmente firme. «No es caridad, es humanidad, y he carecido de ella durante demasiado tiempo. Acepte». Su tono no permitía réplicas. Era una orden nacida de la necesidad de enmendar su propia existencia. Esta solución, simple y directa, cortaba de raíz la crisis de vivienda y transporte de Elena, garantizándole un descanso y la oportunidad de despedirse de su madre. Era la primera solución buena y coherente que Javier aportaba a su vida, un gesto que en la legalidad española se enmarcaba en una ayuda de facto que transformaba una relación laboral en una de socorro mutuo. La suite de invitados de Javier era más grande y lujosa que todo el piso de alquiler social donde Elena había crecido. Una cama king size, sábanas cuyo coste superaba su salario mensual y un baño de mármol con una vista impresionante de Sevilla. Elena deambuló por el lugar como en un sueño, sus manos todavía temblando por el frío y la emoción. Javier le entregó toallas de hilo y le ordenó que tomara una ducha caliente mientras él preparaba algo de comer. Cuando Elena regresó 20 minutos después, envuelta en un albornoz mullido, encontró a Javier en la cocina. Él, un hombre que nunca había cocinado nada más complejo que una tostada, estaba calentando torpemente una sopa de la tienda gourmet de abajo, un intento conmovedor de ofrecer consuelo caliente. Se sentaron en la isla de la cocina, la tensión de sus mundos contrastantes cediendo ante la extraña familiaridad. Elena comió despacio, saboreando cada cucharada caliente. Javier la observaba, realmente viéndola por primera vez. Ya no era la trabajadora invisible, era una persona de una resiliencia inmensa, cuya fuerza nacía de la lucha y el amor. Ella habló con la voz quebrada por el dolor contenido, narrando la vida de su madre, Isabel, una mujer dulce que había sacrificado su carrera para criar a sus 2 hijos sola. Habló de los sueños que Elena había tenido de estudiar literatura, de convertirse en escritora, sueños que la crudeza de la vida había aplastado. Javier, escuchando, sintió una punzada de vergüenza por su propia vida de caprichos y excesos. La ceguera con la que había vivido le parecía ahora una enfermedad moral. Antes de irse a dormir, con una salida programada para las 6 de la mañana hacia Córdoba, Elena intentó darle las gracias, su voz casi un susurro. Javier la detuvo con un gesto suave, asegurándole que, al ayudarla, se estaba ayudando a sí mismo a ser el hombre que su propia madre hubiera querido que fuera. Aquella noche, Javier no durmió. Sentado en su estudio, mirando la lluvia amainar, pensó en su madre, que había fallecido por un aneurisma cuando él tenía 22 años. Él había tenido una despedida, había tenido tiempo de decir «te quiero». Elena no. Esta conciencia lo llenó de una determinación férrea. No solo la llevaría a su destino, sino que haría todo lo que estuviera en su poder para cambiar su destino. Al amanecer,
preparó 2 termos de café y compró cruasanes recién hechos en la pastelería abierta 24 horas. Cuando Elena salió de la habitación a las 6 en punto, lo encontró listo, con las llaves del coche en la mano, listo para enfrentarse a la carretera y al dolor que les esperaba. La perfección de su mundo ya no era un objetivo, sino el bienestar de otra persona. El viaje hacia Córdoba ya había comenzado. El Mercedes de alta gama surcó las autovías andaluzas, devorando los kilómetros que separaban Sevilla de Córdoba. El viaje, que a Javier Soto le habría parecido en cualquier otro momento una simple tarea logística o una oportunidad para revisar informes financieros en el coche, se convirtió en un aula de vida. A su lado, Elena Ruiz permanecía en un silencio templado, agotada por el dolor, pero visiblemente más serena que la noche anterior. La chaqueta costosa de Javier, que le cubría, era ahora un símbolo de la extraña e impensada tregua que se había declarado entre sus dos mundos. Javier, concentrado en la carretera, rompió el silencio no para hablar de negocios, sino para preguntar por Isabel Sánchez, la madre de Elena. Elena comenzó a hablar, y al hacerlo, el muro invisible que separaba sus realidades se desmoronó un poco más. Describió a su madre no como una víctima de la enfermedad, sino como una mujer de una dignidad feroz. Isabel había sido maestra de primaria, dedicando su vida a la enseñanza, con una pasión que trascendía las limitaciones de su sueldo. Había criado a Elena y a Marcos sola, después de que su marido decidiera abandonar a la familia por otra vida, una decisión que, aunque dolorosa, nunca amargó el espíritu de Isabel. Elena narró cómo su madre, incluso tras recibir el diagnóstico de cáncer de páncreas, una enfermedad que prometía un final de vida difícil, había mantenido una sonrisa resiliente, luchando con una valentía que Javier jamás había visto en ninguna sala de juntas. Los ahorros de toda una vida se habían ido consumiendo en la búsqueda de cuidados que hicieran el tránsito más suave y en tratamientos complementarios que el Sistema Nacional de Salud, SNS, no podía cubrir por completo, dejando a Elena al borde del abismo financiero. Javier escuchó con una atención inédita, comprendió el mecanismo legal y social detrás de la tragedia, la vulnerabilidad económica de una familia de clase trabajadora ante una enfermedad catastrófica. Se dio cuenta de que su propia fortuna, que ascendía a miles de millones, no era más que un número abstracto, mientras que para Elena 50 euros representaban el billete a la dignidad. El contraste fue un puñetazo en su moralidad. Por primera vez en 15 años de carrera, llamó a su oficina para anunciar que no acudiría. Era un hecho sin precedentes que marcaba el inicio de su reorientación vital. Al llegar al Hospicio San Gabriel en Córdoba, un centro de cuidados paliativos que, si bien limpio, irradiaba la inevitable tristeza de los lugares donde las personas se preparan para su último adiós, la realidad golpeó a Javier con más fuerza que la lluvia de la noche anterior. Elena lo guió a la habitación de su madre, un espacio pequeño en el segundo piso. Allí, en la cama, yacía Isabel, su cuerpo frágil y consumido, pero sus ojos, los mismos ojos color avellana de Elena, se iluminaron con una inmensa ternura al ver a su hija. El abrazo entre madre e hija fue devastador, una mezcla de amor y dolor. Javier se retiró discretamente a la puerta, testigo mudo de un amor incondicional que trascendía cualquier valor monetario. Cuando Isabel lo notó y preguntó quién era con voz tenue, Elena explicó que era Javier, uno de sus empleadores, alguien que la había ayudado a llegar hasta allí. La débil sonrisa de Isabel y sus palabras: «Debe ser usted una buena persona por hacer esto», hirieron a Javier más que cualquier crítica financiera. Era una acusación silenciosa a la superficialidad con la que había vivido hasta entonces. Javier pasó 4 horas en el pasillo, comprando bocadillos en la cafetería para el almuerzo. Mientras esperaba,
tomó una decisión radical y coherente con la nueva lógica que se instalaba en su mente. Contactó discretamente a su asistente legal en Sevilla y le dio instrucciones precisas. A través de la fundación benéfica que poseía y que hasta entonces solo había servido para fines fiscales, una práctica legal, pero cínica, habitual entre las grandes fortunas españolas para optimizar impuestos bajo la ley de mecenazgo, ordenó garantizar a Isabel los mejores cuidados posibles, aquellos que no estaban cubiertos por la seguridad social ni por el exiguo presupuesto de Elena. Lo hizo de forma totalmente anónima, canalizando los fondos como una donación de un benefactor de la comunidad, asegurando así que la dignidad de Elena se mantuviera intacta y que Isabel tuviera un tránsito tranquilo y bien atendido. Esta solución positiva y legalmente impecable transformaba un instrumento fiscal en una herramienta de verdadera caridad. Durante el viaje de regreso a Sevilla, Elena, visiblemente en paz por haber podido decir lo que necesitaba a su madre, se abrió por completo. Habló de Marco, el hermano menor, un joven con un potencial extraordinario que, ante la crisis familiar, ya pensaba en abandonar los estudios para trabajar y así evitarle a Elena más sacrificios. Esta perspectiva, el truncamiento de un futuro prometedor por la presión económica, tocó una fibra sensible en Javier. El derecho a la educación de Marco, que la Constitución española garantiza, estaba siendo puesto en peligro por la desigualdad social. Elena también compartió sus sueños perdidos de estudiar literatura, la vida obligándola a hacer práctica y a dedicarse a empleos con baja cualificación para poder subsistir. Javier no interrumpió. Conducía, pero en su interior se gestaba un plan coherente, calculado no para el beneficio monetario, sino para el beneficio humano. La primera etapa fue la vivienda. En cumplimiento de su promesa de que Elena no volvería a dormir en su coche, una situación peligrosa y legalmente precaria, ordenó la compra inmediata, a través de una de sus sociedades patrimoniales, de un piso pequeño pero digno en un barrio bien comunicado de Sevilla, cerca del centro y de la estación de tren, para facilitar los desplazamientos de Marco y la propia Elena. El pago fue en efectivo y un año de alquiler se adelantó formalmente, garantizando a Elena la estabilidad de su derecho a una vivienda digna, sin la obligación de un préstamo o una hipoteca insostenible. Este acto no fue caridad, fue una inversión en el futuro y la seguridad de una familia, coherente con las regulaciones de la Ley de Arrendamientos Urbanos, LAU, de España. El paso siguiente fue la carrera de Elena. Javier observó la forma en que ella hablaba de su trabajo en el servicio doméstico, eficiente, dedicada, pero desaprovechada. Él necesitaba a alguien con una ética de trabajo impecable, con experiencia real en la necesidad y con una sensibilidad social que él no poseía. Decidió ofrecer a Elena un trabajo real y a largo plazo. Una noche, una semana después de su viaje a Córdoba, con Elena todavía alojada en el ático y ya con las llaves del nuevo piso en su poder, Javier la abordó en el balcón mientras contemplaban las luces de Sevilla. Las luces brillaban con una intensidad diferente ahora, como si él pudiera ver más allá de la superficie. Sin rodeos, le ofreció el puesto de responsable de gestión social y operaciones de la Fundación Soto. El cargo implicaría la identificación y asistencia de personas y familias en situaciones de vulnerabilidad extrema, asegurando que los fondos de la Fundación llegasen de manera eficaz y ética a quienes realmente los necesitaban, operando dentro del marco legal de transparencia de las entidades sin fines lucrativos en España. El salario ofrecido 10 veces superior a lo que ganaba como empleada doméstica, más una dotación para que pudiera reanudar sus estudios de literatura en la universidad a tiempo parcial. La reacción de Elena fue de incredulidad y un torrente de preguntas. ¿Por qué yo?
Yo solo sé limpiar y planchar. No tengo la titulación adecuada. Javier la miró con la convicción de un inversor que ha encontrado la acción perfecta. No necesito un currículum lleno de títulos, necesito tu experiencia de vida, tu ética de trabajo y tu capacidad de ver a la gente, no los números. Tú has estado en el fondo del pozo, sabes lo que se siente. Esa es la mejor cualificación para ayudar a otros. La fundación era un cascarón legal para evadir impuestos. Tú le darás un alma, un propósito real, cumpliendo con la ley de responsabilidad social que todos deberíamos tener. Su propuesta no solo le daba un sueldo digno, sino que la elevaba a un estatus profesional y socialmente reconocido, un salto gigantesco, coherente con la filosofía de que el talento debe ser recompensado. Elena, con lágrimas brillando a la luz de la ciudad, aceptó. Fue el segundo gran acontecimiento con solución coherente y positiva. No era una simple donación de dinero, era el acceso a una nueva vida, una reinversión en su potencial humano. El dinero resolvería los problemas de techo y manutención y el nuevo puesto le daría un propósito y un camino para recuperar sus sueños truncados. Javier, al ver la emoción y el brillo de esperanza en los ojos de Elena, sintió una satisfacción que ninguna operación financiera le había proporcionado. Por primera vez en la vida su poder estaba siendo utilizado para construir, no solo para acumular. En ese momento, Elena tomó la mano de Javier, un gesto simple, desprovisto de cualquier connotación romántica, pero cargado de inmensa gratitud y respeto mutuo. Javier sintió ese contacto como una descarga eléctrica, el recordatorio físico de que su corazón, lejos de estar muerto, estaba volviendo a latir. La inversión en humanidad de Javier Soto había comenzado y estaba dando los mayores dividendos de su vida. Los meses que siguieron al nombramiento de Elena Ruiz como responsable de gestión social y operaciones de la Fundación Soto marcaron una era de transformación radiante, tanto para la entidad benéfica como para sus dos pilares. La vida de Elena dio un giro de 180 grados. Ya instalada con su hermano Marco en el piso costeado por la fundación, la estabilidad le permitió florecer. Le mostró un talento instintivo para su nuevo trabajo. Su experiencia personal como persona en situación de vulnerabilidad le otorgaba una visión única, una habilidad para cortar la burocracia y llegar al corazón del problema que ningún consultor pagado por Javier Soto había logrado. Ella no solo otorgaba ayuda, ofrecía esperanza y dignidad, asegurándose de que la asistencia, siempre dentro del marco legal de la Ley de Servicios Sociales en Andalucía, fuera rápida, efectiva y respetuosa. La fundación, antes un mero engranaje fiscal, se convirtió en un faro de luz en Sevilla, ayudando a cientos de familias en riesgo de exclusión. Elena, con su renovada energía, se matriculó en la Universidad Nocturna, retomando con pasión sus estudios de literatura, demostrando que los sueños solo estaban aplazados, no ceifados. Mientras tanto, en Córdoba, un evento que se desarrolló en el Hospicio San Gabriel proporcionó el primer milagro que cimentaría la fe de Javier en el poder del bien. La madre de Elena, Isabel Sánchez, cuyo fallecimiento era inminente según el diagnóstico médico, experimentó una mejoría asombrosa. Los cuidados especializados, los tratamientos de confort financiados por la Fundación, que aliviaron su dolor y le dieron paz, y crucialmente, la tranquilidad de saber que sus hijos estaban estables y seguros en Sevilla, le infundieron una renovada voluntad de vivir. Aunque la enfermedad seguía presente, su cuerpo y espíritu respondieron con una fuerza inesperada. Los médicos, asombrados, hablaron de una remisión parcial, un regalo incomprensible de la naturaleza o, como Javier y Elena lo vieron, un milagro de la paz.
Isabel, la mujer que esperaba un pronto adiós, ahora se enfocaba en una recuperación lenta pero plausible, un acontecimiento totalmente positivo que desafiaba las probabilidades. La noticia del milagro de Isabel fue una alegría desbordante para Elena y la confirmación para Javier de que su inversión en humanidad era la más rentable de su vida. Este evento fortaleció aún más su vínculo. Javier, que había reducido su presencia en la alta finanza a solo 2 días por semana, pasaba el resto de su tiempo con Elena y su hermano. Las cenas en el ático, antes vacías, se llenaron de risas y conversaciones genuinas. Marco, el joven de 17 años, inicialmente intimidado, se sintió rápidamente cómodo con Javier, a quien veía como un mentor. Hablaban de estudios, de sueños, y Marco reiteró su deseo de estudiar medicina para ayudar a personas como su madre. Javier, al ver la nobleza en el chico y el orgullo mezclado con la preocupación económica en los ojos de Elena, tomó la siguiente decisión coherente y monumental. En una cena, sin preámbulos, anunció que la Fundación Soto financiaría íntegramente los estudios de medicina de Marco. Matrícula universitaria, material, alojamiento si lo requería y una pequeña asignación mensual. La inversión total a lo largo de los 6 años de carrera, más la especialización, ascendería a una cifra de varios cientos de miles de euros. Un coste que las familias vulnerables españolas jamás podrían afrontar, pero que para Javier era una trivialidad. Elena intentó protestar, sintiéndose abrumada por la generosidad, pero Javier fue categórico. No es caridad, Elena. Es la mejor inversión que el capital puede hacer. Invertir en un futuro que curará a otros. Es un acto egoísta. Ver la felicidad en vuestros ojos me hace sentir vivo de una forma que mis miles de millones nunca lograron. Es un mandato que viene de la sonrisa de Isabel. Este fue el segundo milagro, la transformación de la riqueza sin sentido en una fuerza generadora de futuro. Con el tiempo, la atmósfera en el ático se calentó aún más. Entre Javier y Elena creció un sentimiento que no podían ignorar. Miradas que duraban más de lo necesario, manos que se rozaban por accidente demasiado a menudo, conversaciones que se extendían hasta las 2 o 3 de la madrugada. La atracción no era solo física, era profunda, construida sobre el respeto mutuo, la admiración por el coraje de Elena y el reconocimiento de la bondad recién descubierta de Javier. Elena temía la diferencia de mundos, la etiqueta de la exempleada doméstica o la oportunista. Javier temía que sus intenciones fueran malinterpretadas, que su ayuda pudiera ser vista como un precio por su afecto. Fue Marco, con la sorprendente sabiduría de sus 18 años y una mente enfocada en el pragmatismo de la ciencia, quien rompió la tensión. Una tarde, al encontrarlos a ambos compartiendo una copa de vino y discutiendo una nueva iniciativa de la Fundación, los miró y declaró sin rodeos: «Sois unos cabezotas. Es obvio que os queréis, se ve a kilómetros. La vida nos ha enseñado con el susto de mamá que es demasiado corta para tener miedo». La noche del primer aniversario de su encuentro bajo la lluvia, Javier invitó a Elena a cenar. No en el ático, sino en un restaurante íntimo en las afueras de Sevilla. Estaba tan nervioso como un adolescente en su primera cita. Elena llegó con un vestido simple, pero elegante, su cabello castaño suelto por una vez, y Javier pensó que la belleza de la dignidad de esta mujer era incomparable. Mientras caminaban por el jardín del restaurante bajo un cielo estrellado, Javier encontró el coraje, impulsado por las palabras de Marco, y la paz que el estado de salud de Isabel les había dado a todos. Se detuvo, tomó las manos de Elena y pronunció la verdad que su corazón había estado gritando durante meses. Se había enamorado de ella. «Me has salvado tanto como yo te he ayudado a ti», le confesó.
Me has enseñado qué significa vivir, no solo existir. Mi vida era perfecta y vacía, ahora está incompleta sin ti. Elena no lloró de tristeza, sino de alegría desbordada. Confesó que había temido soñar tan alto, pero sí lo amaba. Amaba su bondad oculta detrás de la fachada de magnate, su vulnerabilidad y la forma en que cuidaba de Marco como si fuera su propio hermano. Amaba al hombre en el que se había convertido. Se besaron bajo las estrellas, un beso que simbolizaba la disolución de todas las barreras sociales y económicas. Ya no eran el magnate y la exempleada doméstica, eran dos almas que se habían encontrado en la tormenta y habían decidido unirse para siempre. Cuando la relación se hizo pública, los medios se dividieron. El mundo de las altas finanzas murmuró, y la exesposa de Javier concedió una entrevista hiriente, pero la pareja permaneció unida. Javier zanjó las críticas en una entrevista, declarando con firmeza: «Elena es la persona más noble, fuerte e inteligente que conozco. Quien no vea su valor por su origen social está ciego y tiene un problema con la verdadera humanidad». Elena, con serenidad y dignidad, continuó su trabajo en la fundación, dejando que sus acciones hablasen. 2 años después de aquella noche, Javier llevó a Elena al mismo punto exacto bajo el árbol en el parque de Nervión, donde la había encontrado llorando. Allí se arrodilló y le pidió matrimonio. Dijo que ese lugar era su punto de renacimiento, y que ella le había mostrado cómo vivir con el corazón abierto. Elena, sin dudarlo, dijo que sí. La boda fue íntima y perfecta. Marco, ya un exitoso estudiante de medicina, fue el padrino que acompañó a Elena al altar. Sus votos de honrarse en la riqueza y en la pobreza resonaron con un significado real para ambos. 5 años después del aguacero, la vida de Javier y Elena era un testimonio de esperanza. Isabel Sánchez, aunque con la enfermedad controlada, vivía cerca de ellos, contenta y serena. Marco estaba haciendo su especialización en un hospital de prestigio. La Fundación Soto se había convertido en una referencia nacional de la ayuda social. Javier había reducido su papel en la firma financiera a una supervisión estratégica, dedicando la mayor parte de su tiempo a la filantropía y a vivir. Había descubierto que una cena tranquila con su esposa y una risa compartida valían más que cualquier negocio. Elena, además de su trabajo en la fundación, había completado su licenciatura y publicado una colección de cuentos basados en las historias reales de resiliencia que había conocido. El libro se convirtió en un bestseller inesperado, no por la fama de Javier, sino por la belleza cruda y honesta de las narraciones, un triunfo de su voz. Una tarde de otoño, paseando por el mismo parque, se detuvieron bajo el árbol que lo había iniciado todo. Elena tomó la mano de Javier y dijo que a veces se preguntaba qué habría pasado si él simplemente hubiera cerrado las cortinas aquella noche. Javier le apretó la mano y sonrió con la sabiduría de la experiencia. Quizás, Elena, el universo conspiró para ponernos en el mismo camino en el momento justo. Yo necesitaba aprender a amar y tú necesitabas a alguien que creyera en ti. El dinero nos dio el medio, pero la compasión fue el milagro. Al caminar hacia el ático, pasaron junto a una joven que lloraba discretamente en un banco. Javier y Elena se miraron y no necesitaron palabras. Se acercaron, ofrecieron su ayuda, la conexión con la fundación y un rayo de esperanza. El círculo de la bondad se había completado, enseñando que la verdadera riqueza no se mide en euros, sino en la capacidad de ver el dolor del otro y ofrecer una mano. Y así, en su hogar, con Marco compartiendo sus éxitos y con la memoria de la lucha de Isabel como inspiración constante, brindaron. Javier miró a su esposa y comprendió la verdad simple y profunda.
A veces, la persona que salvamos es, sin dudarlo, la persona que nos salva a nosotros, creando una familia y un futuro lleno de un amor que era, en sí mismo, el mayor de los milagros. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte al canal y dejarnos un me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos a seguir creciendo. Además, déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad nos has visto. Nos encanta leer dónde llegan nuestras historias. Un saludo muy fuerte y nos vemos en el próximo video.